Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a realizar la clase sobre PHP-MyAdmin. Realmente no es un tema teóricamente complicado, pero es importante que sepan manejarlo. Ya todos ustedes tienen las bases del conocimiento sobre bases de datos, ¿verdad? Yo sé que ya han trabajado MySQL de otras maneras, pero hoy les vamos a enseñar a utilizar una herramienta que viene integrada con el WAMP, que es el PHP-MyAdmin. Y bueno, vamos a verlo. La herramienta PHP-MyAdmin está programada en PHP, ¿verdad? Y ha sido ampliamente utilizada alrededor del mundo en la gran mayoría de proyectos. Precisamente por eso viene preinstalada con WAMP. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que aprendan? Primero, que aprendan a acceder a PHP-MyAdmin. Vamos a ver si les enseñamos a crear un usuario al menos para que no utilicen el usuario por defecto. Vamos a aprender a crear bases de datos y vamos a aprender acerca de la creación de tablas y campos. Entonces, si nosotros nos venimos aquí, yo ya tengo mi WAMP levantado, ¿verdad? Si le damos clic aquí en el enlace de WAMP, nosotros podemos ver que entre las opciones podemos abrir los manejadores de bases de datos. Ojo, que hay una gran diferencia entre un manejador y una base de datos en sí. El manejador te permite manipular con una interfaz gráfica la base de datos, y la base de datos en sí, usualmente la interfaz que trae por defecto es en modo consola, así que esto nos facilita la vida. Tenemos dos, lo que es el PHP-MyAdmin y el AdMiner. Entonces le damos clic a PHP-MyAdmin y en nuestro explorador por defecto, que en mi caso es Opera, lo abre para que podamos entrar. En mi caso no me pidió usuario y contraseña, porque ya previamente había entrado y pues guarda el usuario y automáticamente me ingresa. Pero si abro una ventana de incógnito así como esta y le doy entrar, entonces al no reconocer por las cookies cuál es el usuario y la contraseña, las cookies web, entonces aquí nosotros colocamos root y bueno, cuando hice la instalación de WAMP dejé vacío el campo de la contraseña. Por lo tanto, pues aquí no tiene clave, y al entrar pues es así, solo se coloca root y vacío, a menos que en la instalación ustedes hayan especificado claramente cuál es la clave del superusuario o del usuario raíz. Bueno, sigamos con nuestra ventana principal. Ya una vez aquí nosotros podemos ver de que el PHP-MyAdmin tiene en esta barra lateral tiene ciertas opciones. Por ejemplo, la página de inicio, aquí es para finalizar sesión, aquí es para la documentación. Esto puede ser bastante útil. Es la documentación original de PHP-MyAdmin sobre cómo utilizarlo. Si ustedes ven algún libro de cómo utilizar PHP-MyAdmin, es casi seguro que el autor sacó la información de aquí, ¿verdad? Instalándolo desde Git, desde Docker, una instalación rápida, configuraciones. Esto es muy importante si planean ser administradores de bases de datos avanzados. Es bueno que conozcan toda esta temática, ¿verdad? Obviamente en la materia esto no se va a impartir, solamente lo básico sobre cómo manejarlo, pero si ustedes de su gusto les interesa lo que es el área de bases de datos en lo que respecta a informática, pueden ampliar muchísimo sus temas aquí. Bueno, en lo que respecta a PHP-MyAdmin, bueno, aquí tenemos también más documentación, y aquí tenemos ajustes del panel de navegación y refrescar la ventana. Recuerden que esto es una página web que simplemente está sirviendo de interfaz gráfica para poder manejar la base de datos. Aquí en el lado izquierdo tenemos las bases de datos recientes, las favoritas, el motor de base de datos que queremos utilizar. En este caso nos estamos conectando a un MySQL. Aquí tenemos unas bases de datos que utiliza MySQL para su funcionamiento interno, lo que es la base de datos de sistema, ¿verdad? Si nosotros le damos clic en el más, podemos ver que tiene funciones, procedimientos. Aquí tenemos las tablas de la base, que es sysconfig, y tenemos algunas vistas, ¿verdad?, que sirven para su funcionamiento. Luego tenemos la base de datos de performance o rendimiento, ¿verdad? Y aquí tenemos pues varios eventos. Luego aquí tenemos la base de datos que se llama MySQL, ¿verdad? Que aquí tiene sus respectivas tablas y información de esquema, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos crear una nueva base de datos, la creamos dando clic aquí donde dice nueva. En mi caso lo tengo en español, lo descargué en español, puede ser que ustedes lo hayan descargado en inglés.
Bueno, que ahí se puede actualizar la versión de PHP, pero por ahora no se los recomiendo. Sigamos utilizando todos la misma versión. En el lado central de la pantalla aquí tenemos lo que es el menú de bases de datos para poder ver las bases de datos en general. Aquí tenemos SQL para poder programar en SQL, bueno, no programar, realizar consultas, el estado actual, las cuentas de usuario, exportar la base de datos, importar bases de datos, configuración general, y aquí tenemos otra, replicación de datos, variables, juegos de caracteres. Este juego de caracteres es importante. No es que sea importante que lo utilicemos seguido, pero es importante saberlo porque muy seguido se da en que a veces la base de datos está en inglés y nosotros en español le enviamos caracteres propios de castellano como la ñ o la diéresis alemana, y al ingresar a la base de datos se hace un desorden, y a la hora de uno ingresa los datos como compañía, por ejemplo, y a la hora de recuperar la información de la base, la ñ viene sustituida por caracteres extraños. Entonces tal vez puede que no sea muy grave a nivel de ejemplo, o puede que no sea muy grave a nivel de clase, pero cuando ustedes van a hacer un proyecto para una empresa, ese tipo de errores no es admisible. Aquí en juego de caracteres es donde uno debe cambiarlo a un juego de caracteres que soporte castellano. Tenemos los motores y pues unos complementos, que son complementos que trae PHP para facilitar la vida, pero no es el tema de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar creando una base de datos, ¿verdad? Y bueno, aquí en base de datos, que nos lleva directamente a la pestaña de base de datos, le colocamos aquí BDD clase. Este es el juego de caracteres, lo podemos dejar en Latin Swedish 1 o Latin general, no importa. Información del esquema, bueno, sí importa por lo de la ñ que les mencioné antes. Y bueno, esta es la base de datos, esta es una base de datos que ya tenemos. Aquí podemos de hecho eliminar bases de datos. Le damos crear y la base de datos la tenemos creada. Aquí tenemos BDD clase. Una vez que tenemos BDD clase, podemos ver que no tiene nada, ¿verdad? Si le damos clic podemos ver la estructura de la base de datos, ¿vea? Y podemos crear nuestra primera tabla. Le podemos colocar tabla 1 aquí en la pestaña estructura que se abre cuando le damos clic a una base. Número de columnas por defecto nos pone 4, podemos ponerle más, podemos ponerle menos, y le damos continuar. Entonces aquí podemos colocar el ID tabla 1 por ejemplo, de tipo entero, longitud de valores si le queremos colocar algún valor por defecto o predeterminado, el cotejamiento, que eso viene heredado de la base de datos, pero se lo podemos cambiar aquí por campo. Luego el índice queremos que sea una primary key, y ahí significa que es autoincrementable. Entonces aquí solo le damos continuar, ahí le damos que sea autoincrementable, y ahí en comentarios, si el campo es difícil de entender solo con el nombre, el comentario explicamos para qué sirve. Luego aquí podemos colocar nombre, por ejemplo, poder hacer un registro de personas, y aquí podemos utilizar un varchar de unos 20 caracteres para que ponga 2 o 3 nombres si quiere, 50, ¿vale? Bueno, aquí no le colocamos índice, aquí podemos colocar apellido, ¿verdad? Igual lo hacemos varchar de 50 caracteres sin ningún valor predeterminado. Luego aquí colocamos un comentario de la tabla, un cotejamiento si es necesario que tenga un cotejamiento distinto. Por ejemplo, imagínense que tenemos una base de datos de traducción de texto, entonces van a haber tablas que necesitan un idioma predeterminado alemán, y otras tablas que necesitan castellano, y otras que necesitan chino. Entonces aquí es donde le podemos cambiar el lenguaje a una tabla en específico. Si no se coloca ninguno, se utiliza el de la base de datos. El motor que estamos utilizando es MyISAM, ¿verdad? InnoDB era el que se utilizaba antes, ¿verdad? Y cada uno de estos motores tiene sus características. Si no conocemos los detalles de las características de los motores de almacenamiento, utilicemos MyISAM por defecto. Luego, si queremos agregar un campo, digamos nombre y apellido, y se me olvidó que colocar el DUI, pues aquí en la parte de arriba donde dice nombre de tabla 1, le damos a agregar cuántas columnas queremos, le doy continuar, y aquí me agrega una columna. Entonces aquí le puedo poner el DUI, que puede ser un varchar también, ya que no vamos a procesar matemáticamente el texto,
son 9 caracteres. Si le colocamos el guión serían 10 caracteres. Y bueno, le podemos colocar un valor predeterminado, que si le colocamos predeterminado aquí coloca personalizado, y aquí le podemos colocar un valor que si no lo ingresamos a la tabla de la base, pues él va a colocar esto. Así sería. Perdón, guión 0 es. Bueno, cotejamiento de atributos. En el índice, aquí le podemos colocar un índice unique, ¿verdad? Y pues le damos nombre del índice, DUI único. Le damos continuar y ya tenemos un índice único. No queremos que sea autoincrementable, aunque si se lo pusiéramos, al no colocar un valor, él lo autoincrementa, pero obviamente no es eso lo que queremos. Luego, esto de las particiones es más por eficiencia de la base de datos. Esto lo pueden ver en funciones avanzadas de bases de datos a la hora de por qué particionar una tabla, ¿verdad? Que no es el caso de hoy. Entonces le damos guardar. Bueno, ya que hemos guardado, aquí tengo mi tabla de la base que se llama tabla 1, ¿verdad? Y aquí tenemos una llave, aquí tenemos las llaves, los índices, la primary y el DUI único. Y aquí tenemos los campos de la tabla. ID tabla 1, que es autoincrementable, nombre, apellido y DUI, ¿verdad? Bueno, aquí podemos cambiar, eliminar o agregarle índices a cualquier campo que nosotros queramos. Bueno, si nosotros queremos hacer consultas a la base, por ejemplo aquí tenemos SQL y aquí tiene algunos queries por defecto. Select, aquí tenemos el select con los campos específicos. Ojo, este select con asterisco es más lento que este select donde se colocan los campos, tal cual. Tenemos un insert si queremos insertar datos, tenemos un update, un delete y pues aquí tenemos limpiar y formato, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un insert into tabla 1 y aquí están los 4 campos, ¿verdad? Values tal y tal. Para los valores vamos a omitir el autoincrementable, ya que lo coloca, si no se coloca, pues la tabla lo hace automáticamente. En nombre vamos a colocar bueno, mi nombre es Rafael, apellido es mi apellido, y aquí vamos a colocar que es el DUI. Como es un string hay que colocarlo entre comillas. Ahí está. Y bueno, no es necesario poner punto y coma al final porque solo hay un query, y le damos continuar. Al darle continuar, pues ejecutamos la consulta. Perdón, el número de columnas no corresponde al número en la línea 1. Entonces eso es porque no escribí el ID de la tabla 1, simplemente se lo quitamos de aquí y le damos continuar. Y listo. Ya insertamos el valor. Ahora vamos y lo podemos observar. Le damos clic otra vez en SQL y bueno, ya tiene el select. Le damos continuar, select asterisco from tabla 1. Y aquí está, ya tenemos nuestro primer valor. Ok, si queremos hacer un update, pues puede ser algo tal que bueno, no quiero modificar el índice, tal vez voy a modificar el nombre y en nombre, en lugar de Rafael, pues que sea Alfredo. Son simples. Va, que sea Alfredo, donde apellido sea igual a Celaya. Bueno, entonces le damos continuar. Y listo, lo modificó. Si le damos clic en SQL y corremos el select asterisco, pues aquí podemos ver que ID 1, Alfredo Celaya y el DUI, ¿verdad?
Bueno, luego aquí tenemos esto SQL como para poder ingresar cualquier query que queramos, pero sin embargo hay algunas submenús que nos ayudan. Por ejemplo, aquí tenemos el de buscar, que es básicamente el mismo query pero usando formulario. ¿Cuál campo queremos hacer? Varchar, y que tenga un nombre similar a Alfredo. Podemos usar like con porcentajes, not like, diferente, igual, una expresión regular más avanzada, sin utilizar no según la expresión regular, y bueno, todo lo que hemos aprendido de SQL. En este caso hace una búsqueda por OR, ¿verdad? En todos estos campos. Si no encuentran este, pues en la siguiente. Si los dejamos vacíos no importa. Entonces yo lo que quiero buscar es si la cadena varchar 50 nombre tiene Alfredo. Entonces lo busco y aquí me muestra los resultados. Aquí está la tabla, es el query, el número de filas que devuelve, y aquí está el resultado: 1, Alfredo Zelaya, tal. Luego, si queremos insertar, bueno, aquí tenemos búsqueda visual, ¿verdad? Ahí tenemos buscar y reemplazar, que es básicamente un update. Luego tenemos insertar. Bueno, pues en insertar básicamente son formularios para que insertemos datos. Entonces, si no le pongo valor, pues aquí vamos a poner Luis González, bueno, un apellido Herrera, y bueno, aquí tiene el valor por defecto, que de hecho se lo puse único, así que el valor por defecto solo funcionaría una vez. Vamos a ver, creo que por ahí va, y le damos continuar. Vale, la fila ya está insertada. Si probamos con un select, aquí arriba dice fila insertada, el ID de la fila es 2, ¿verdad? Y aquí está el query que hizo. Si se fijan, de insertar nos mandó a SQL para mostrarnos esto. Entonces vamos a darle un select aquí y vamos a ver qué es lo que muestra. Y ya tengo dos filas, Alfredo Zelaya y Luis Herrera, con índice 1 y 2. Luego, si nos vamos a exportar, esto puede funcionar bastante si no están compartiendo la base de datos en línea y cada quien está trabajando con su copia local, ¿verdad? Exportar sirve para enviar, convertir en un archivo toda la base de datos. Entonces, ¿en qué formato queremos exportar? En SQL, puede ser de cualquier otro formato, ¿verdad? Pero SQL es el más apropiado para importar luego. Importar es sacar en un archivo la base y se lo dan a un compañero. Luego el compañero se va a la parte de importar e inyecta el archivo, lo envía y pues se crea la base. Bueno, las tablas de la base. Bueno, volcar todas las filas. Entonces, si le damos modo personalizado, pues salen más opciones. Renombrar la base de datos, usar sentencia log tables, guardar salida de un archivo, ¿verdad? El conjunto de caracteres UTF-8 es en español, por si no lo sabían. Compresión, si lo quieren ya zipeado, o gzip para los que les gusta Linux. Ver salida como texto, o ignorar las tablas de la base que pesen más de tanto. Hablamos de mega, gigas. Luego mostrar comentarios de cabecera, deshabilitar revisión de llaves foráneas. Esto sirve porque a veces cuando uno exporta una base de datos, a la hora de importarla o recibirla, la base de datos da error porque las llaves foráneas, las llaves secundarias impiden que las tablas se creen. No es posible insertar todos los datos de una tabla sin antes insertar sus comportamientos, sus reglas de comportamiento con otras tablas, lo que impide que la exportación funcione. Entonces, ahí puede que funcione el deshabilitar la revisión de llaves foráneas para evitar ese tipo de errores a la hora de exportar e importar. Y bueno, opciones de entrega y etcétera. Si le damos continuar, pues nos va a devolver el archivo en SQL. Aquí está, tabla1.sql. Si ustedes observan, me dio solamente la exportación de la tabla 1. Pero si yo quiero exportar la base de datos completa, pues aquí tengo seleccionada ya la base, no la tabla, y me voy a exportar. Esta vez vamos a hacer una exportación rápida. Entonces le damos simplemente continuar y listo, ahí está, bddclase.sql. Vamos a ver a quién tengo por defecto para abrir archivos SQL. Ok, ¿no?
Este. El Workbench. Bueno, entonces esto es lo que nos creó. Vea, phpMyAdmin versión 5.2, de donde se descarga, la versión del servidor de donde se copió, en este caso es local 127.0.0.1 en el puerto 3306. Y bueno, tiempo en que se realizó y mucha información que puede ser importante a la hora de trabajar en una empresa y validar información para asegurarse que nadie se robe datos, en qué momento sucedió, etcétera, etcétera. Control de transacciones. Imagínense que el dinero es necesario saber en qué punto se sacó el respaldo de la base. Bueno, el modo de evaluación de las transacciones, esto ya es TSQL, pero en sí el SQL que nos interesa es esto. Si existe tabla 1, pues primero la elimina y luego crea la tabla con todas las características que queremos que tenga. Luego aquí tenemos todos los inserts de toda la base de datos, que en este caso pues solo es para tabla 1, y luego un par de arreglos aquí. Y esa sería nuestra base. Entonces, obviamente aquí no crea la base, solo crea todas las tablas de la base. Si nosotros queremos importar, vamos a importar datos, o sea, traerlos de afuera hacia adentro, exportar desde adentro hacia afuera. Entonces, bueno, importando de la base de datos BDD clase. Yo no quiero importar en esa base, quiero importar en una nueva. Copia BDD clase, así se va a llamar. Entonces le doy crear. Y aquí tengo la base. Aquí tengo BDD clase, que tiene esta tabla, y tengo copia BDD clase, que es esta tabla. Entonces, teniendo seleccionada la base, copia, me voy a importar. Ahora, estando en importar, vamos a elegir el archivo. El archivo puede ser comprimido, gzip, gzip o zip, o utilizar un nombre de compresión tal que .sql.zip. Máximo 128 megas. Si un respaldo pesa más que eso, no lo soporta. Habría que irse a la configuración tanto de PHP como de Apache, PHP Apache y también de MySQL para modificar ciertas características. Primero, que PHP permita transacciones de largos archivos y que dé ciertas pausas para que no se trabe la computadora. Luego, aumentar el rango mínimo de tamaño de la base. Todo esto se los explico porque más de una vez les va a servir. Sin embargo, no está dentro de los alcances de la materia, más bien sería un trabajo de investigación para ustedes. Entonces, ¿qué conjunto de caracteres quiero guardarlo? Pues en un TF8. Y bueno, solamente le doy seleccionar el archivo. Aquí está el archivo que necesitamos, pero lo voy a mostrar justamente donde está, que es esta carpeta de descargas. Puede ser en una carpeta que se llame respaldo del sistema. Y aquí tenemos BDD clase, aquí tenemos el de la tabla y BDD clase. Entonces le damos a abrir, ahí está ya seleccionado y le damos continuar. Revisamos todo, que todo esté ok. Si hay algo que está en error, como por ejemplo esta, ¿verdad? Hay que verificar los errores que da porque este método de exportar e importar no es perfecto. Siempre necesita intervención de un técnico por cualquier cosa, como el caso que les decía de las llaves foráneas. O sea, puede ser que una tabla no permite que se le inserten los datos porque tiene llaves foráneas asociadas con otras tablas. Entonces hay que analizar bien, tal vez cambiar de posición las tablas. Cualquier cosa puede suceder. Si ustedes se dan cuenta, en BDD copia, le voy a dar clic, aquí estamos. Ya está creada nuestra tabla 1. Si observamos la tabla, podemos ver que la estructura es la misma, ¿verdad? Y podemos ver que tiene los mismos datos: 1, 2, Alfredo Zelaya, Luis Herrera, ¿verdad? Y los DUIs que habíamos copiado anteriormente. Luego, para los privilegios de la base, los podemos modificar, ¿verdad? Tiene acceso root, ¿verdad? Conceder, sí. Y luego tenemos pues las operaciones. Ahora, si nosotros queremos crear un nuevo usuario, pues nos vamos a Home, ¿verdad? Y aquí en Home ya ven ustedes que cambia lo que es el menú superior. Si le doy bases de datos, pues tenemos un menú distinto, ¿verdad? Si yo selecciono una tabla de la base, el menú va cambiando: estructura, SQL, buscar, generar consulta, exportar, importar, operaciones. Pero si yo quiero hacer gestiones sobre todo lo que es el manejador de bases de datos, entonces le doy clic en Home y me voy aquí, bases de datos, para verlas. Aquí están las bases de datos.
el SQL para entrar en cualquier base de datos y modificarla, el estado actual del sistema. Aquí podemos ver datos recibidos, datos enviados, el total, máximas de conexiones concurrentes, he tenido 2 conexiones al mismo tiempo, intentos fallidos de conexión, cuántas conexiones he abortado, etcétera, etcétera. Esto es importante para un administrador de base de datos para ver que no hayan comportamientos extraños en la red, ¿verdad? Cuentas de usuario, aquí tenemos un par de cuentas, MySQL del sistema, esta es la cuenta de usuario del sistema y esta es una cuenta de usuario de sesión. Y esta es la cuenta más importante, la que tiene todos los privilegios. Yo quiero crear un nuevo usuario, nunca se debe dejar el usuario root en sistemas de producción entregados al cliente. Pueden utilizar root como desarrollo de software, pero ya para entregar al cliente no se debe dejar root por motivos de que de entrada ya le estamos dando oportunidad a un hacker de que adivine nuestro usuario, solo le falta la contraseña. Entonces creamos un nuevo usuario y lo podemos crear de forma restringida. El nombre de usuario Rafael, nombre del host, bueno, dejémosle cualquier servidor, lo podemos obligar a que solo pueda acceder por local. Contraseña, podemos colocar una contraseña básica, le voy a colocar univo, ¿verdad? Bueno, ahí dice débil, pero es que si colocamos una contraseña, por ejemplo, ¿cuál podría ser? R mayúscula 4 A F4 y le voy a colocar un signo de dólar, todavía es débil, y si le pongo 4 caracteres más, pues ahí va. Bueno, vamos a colocarle univo nada más, volver a escribir la contraseña univo. Y complemento de autenticación, bueno, autenticación de SQL nativo no lo vamos a utilizar, no necesitamos tanta seguridad. Y aquí podemos base de datos para la cuenta de usuarios, crear una base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios al nombre que contiene el comodín tal. Entonces, privilegios globales, ¿qué puede hacer esta cuenta? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que diferenciar entre lo que son los privilegios globales y los privilegios de base de datos. Si nosotros le damos privilegios globales de datos, quiere decir que le damos privilegios a todas las bases de datos, igual a estructura, administración o límites de recursos. En este caso, nosotros lo que queremos es darle privilegios. En este caso ya le había dado privilegios de copia BDD clase. Si lo revocamos, por ejemplo, y nos vamos aquí a base de datos, creo que me aceptó el cambio. Si le damos aquí en Rafael y le damos posteriormente editar privilegios, entonces primero le voy a quitar esos privilegios globales, ¿verdad? No quiero que él pueda seleccionar, insertar, actualizar, borrar de todas las tablas, simplemente lo quiero que lo haga en una base de datos en específico. Luego me voy a base de datos, y aquí en base de datos la única base que quiero que accese es BDD clase. Entonces la selecciono y le doy continuar, ¿verdad? Luego editar los privilegios de la cuenta de Rafael para la base de datos BDD clases. ¿Qué es lo que quiero que haga? Esto. No quiero que cambie ni la estructura ni la administración. Le doy continuar. Listo, pues los datos están modificados. Ok, si yo abro una ventana de incógnito y entro a phpMyAdmin, que ya saben cómo sacar la URL, voy a utilizar el usuario Rafael, la clave que ya les había mencionado, le doy continuar. Y pues, si ustedes se dan cuenta, solo puedo acceder, bueno, información esquema porque es una base de datos por defecto. Pero yo aquí solo tengo BDD clase, porque el usuario Rafael solo tiene acceso a esa tabla. Entonces, así es como deben crear los usuarios para mayor seguridad. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Si nosotros vamos aquí a configuración, pues ya son otras cosas diferentes, ¿verdad? Pero eso es lo básico que tenemos que saber para la materia. Así es que espero que les haya gustado y pasen un feliz día.